dedicada a Jorge Luis Borges. Esta mesa redonda forma parte de las actividades conexas con la exposición que se presenta en esta casa, que hemos dado en llamar El Infinito Borges, que si ustedes quieren, luego que termine esta mesa, nos vamos a trasladar a la sala de exposiciones y vamos a hacer una visita guiada para los que les interese conocer un poco más sobre la exposición. Mi nombre es Claudio Pérez Míguez, yo represento al Centro de Arte Moderno y al Museo del Escritor, que en conjunto con la Casa de América ha organizado esta exposición y esta serie de charlas o de encuentros en torno a Borges, con la colaboración de la Embajada de la República Argentina en España y de Random House Mondadori, la actual editorial de Borges en castellano. Voy a dar una pequeña referencia biográfica, muy breve referencia biográfica sobre Borges, y luego cada uno de los participantes de la mesa nos hablará un poco de su visión. La idea es esta mesa se llama Borges y la crítica. Los tres participantes de la mesa tienen una gran trayectoria y al que yo les agradezco encarecidamente su colaboración desinteresada y el esfuerzo de participar esta tarde con nosotros. Darán su visión sobre la obra de Borges desde sus diferentes puntos de vista. Estos homenajes los hacemos ahora porque Borges murió el 14 de junio de 1986, hace 30 años. Él había nacido en Buenos Aires en 1899. En el año 14 su familia se trasladó a Suiza con la idea de quedarse un año ahí, pero la guerra hizo que esa estancia se convirtiera en un largo periodo hasta el año 19. A partir de ahí Borges viene y está alrededor de 2 años y algo en España, que es donde realmente él toma por primera vez contacto con el mundo literario. Aquí se vincula con el ultraísmo, con Rafael Cancinos Assens, que considero siempre uno de sus maestros, con las publicaciones literarias de la época, y fue realmente el primer encuentro, porque cuando se fue de Buenos Aires tenía solo 14 años. Y cuando regresó a Argentina en el año 21 importó el ultraísmo de España y generó publicaciones en donde también participaron muchos autores españoles de la época. El primer libro que publicó fue en 1923, que se llamó Fervor de Buenos Aires, y luego una serie de libros que en el futuro no le gustaron mucho, con lo cual algunos no los volvió a publicar nunca, otros los publicó con reformulaciones importantes y otros solo parcialmente. Más tarde vendrán los libros más famosos de él, como pueden ser Ficciones del año 1944 o El Ares de 1949. Su repercusión internacional es bastante tardía. Nosotros queremos mostrarlo en algunos segmentos de la exposición, porque la primera traducción de un libro suyo a un idioma extranjero fue al francés en una colección que dirigía Roger Caillois en el año 55, cuando él ya tenía 56 años. Y se puede decir que el lanzamiento internacional de Borges se ocurre en el año 62 con el premio Formentor que comparte con Samuel Beckett, y también con un número monográfico que le dedica la revista L'Année de Francia en el año 64. A partir de ahí viene una serie de reconocimientos y también un reencuentro de Borges con España, que había pasado mucho tiempo sin volver, y lo hace, y en el año 64, por ejemplo, vuelve en uno de sus viajes y escribe un poema dedicado a España también. Bueno, siguen las sucesiones de reconocimientos internacionales, y bueno, como les dije, su vida terminó el 14 de junio de 1986 en Ginebra, la ciudad donde cursó su bachillerato. Con esto nada más, para que si alguien no conoce por lo menos los puntos fundamentales para poder ubicarse tal vez en alguna de las cosas que digamos, me parece que es útil. Y combinamos que el primero en comenzar era Javier de Navascués. Me pidieron, yo había pedido un currículum formal para presentarlos, hemos acordado eliminarlo. Solo voy a decir que es escritor y profesor de la Universidad de Navarra y que conoce mucho la época de las vanguardias, porque ha trabajado especialmente la obra de Leopoldo Marechal, ha hecho una edición crítica de la Dama de Buenos Aires, la obra más importante de este escritor. ¿Sí, Javier?
Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Muchas gracias a la Casa de América por su acogida en un espacio, como sabemos, tan espléndido, y desde luego reitero también mi agradecimiento a Raúl. Son Claudio y Raúl amigos de hace ya mucho tiempo y, por supuesto, acepto encantado cualquier invitación que me hagan. Además, encantado porque se trata de hablar de Borges. Aunque sean unos minutos, me gustaría que en lo que a mí me toca todo girase en torno a dos ideas. La primera, muy sencillas, pero me pueden a lo mejor luego servir para que pueda haber un cierto diálogo. Una es la condición de Borges de escritor amante de las palabras. Es un escritor inagotable. A mí no se me agota, desde luego, y siempre encuentro cosas nuevas en las palabras de Borges, ¿no? En la sutileza o en la riqueza con la que de pronto ha elegido un adjetivo. Decía el poeta chileno Vicente Huidobro que el adjetivo, cuando no da vida, mata. Y Borges esto lo cumplía muy bien, porque cada vez que adjetivaba daba un golpe maestro. Yo tengo, por ejemplo, uno de mis adjetivos favoritos en Borges tiene que ver algo con una tarde lluviosa, como la de hoy, mínimamente lluviosa, ¿no? Entonces recordaré unos versos de él. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. A mí me gusta todo, pero me gustaría quedarme con eso de la lluvia minuciosa, porque a no todos, desde luego, se nos ocurriría plantear que la lluvia sea minuciosa. Y es muy hermoso precisamente que haya ido a ese adjetivo, me parece, porque se demuestra muy bien justamente ese amor filológico por las palabras que tenía Borges. Extraordinario, ¿no? Porque la lluvia, ¿por qué es minuciosa la lluvia? La lluvia podemos pensar que es minuciosa porque cae, pues como ha sido esta lluvia de hoy, muy minuciosa, muy menuda, muy pequeña, de gotas muy pocas, ¿no? Con minucia, con detalle, con precisión. Pero además, a Borges, que le gustaba el latín, quizás debió de pensar que minucia viene de minutiam, también, que es una palabra que etimológicamente también deriva en nuestro minuto. La minucia también es el minuto históricamente. Diacrónicamente, minutiam y minuto vienen a ser lo mismo. Entonces, la minucia y el minuto, en un escritor tan inquieto por el paso del tiempo, y diciendo que la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, esa lluvia minuciosa no solamente es pequeña, no solamente es precisa, sino que también nos recuerda el pasado, el paso de los minutos. Y la lluvia se convierte en metáfora de eso, justamente. La otra idea que quería destacar, después de esta idea minuciosa, es el sentido del humor, porque Borges muchas veces lo tenemos en un pedestal como un escritor solemne, un escritor metafísico, un escritor solo para minorías, y es verdad, tiene esa faceta, pero Borges era un escritor irreverente, un escritor iconoclasta, y sus textos están llenos de sentido del humor. A veces incluso creo que puede resultar para algunos hiriente y molesto. Creo que es un error pensar que el humor de Borges debiera ser molesto, porque creo que es bueno tomar el sentido del humor de Borges justamente con mucho relativismo, ¿no? También tiene bastante que ver el sentido del humor con el relativismo, por cierto, ¿no? Claro, a veces él buscaba molestar, ¿no? A los españoles nos tenían por blanco fácil, y lo somos, porque en general somos un pueblo, creo, con poco sentido del humor, a pesar de lo que creamos de nosotros mismos. Y eso se muestra en lo rápido que la gente se enfada en este país, ¿no? Por todo. Entonces es fácil que Borges nos utilice como blanco y que se ría de Cervantes, que se ría de Quevedo. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota que en el diario el diario de Bioy, que también es un diario un poco manipulado, pero vamos, de su amigo Bioy Casares, que donde va apuntando todas las conversaciones que tiene con Borges a lo largo de tantísimas décadas. Y, por ejemplo, estoy acordando de una que de pronto dice Bioy, hay un tal Goytisolo que dice que desde Pío Baroja nunca se ha escrito ya en España ninguna novela nueva, ni buena. Y Borges inmediatamente contesta,
tampoco antes, tampoco mientras. Son 4 adverbios, pero ya los ha destruido, ¿no? Entonces nos podemos reír o enfadar. Hay escritores españoles que esto les molesta, pero creo que es precisamente caer en la trampa de Borges, porque Borges aprendió que el sentido del humor puede ser literario en sus inicios, en su vanguardia. Ya hemos hablado antes, se ha recordado, ¿no?, su paso por Europa y cómo después comienza en los años 20 su escritura trabajando esta idea iconoclasta, irreverente, burlona que tiene la vanguardia, ¿no? Y ese es justamente lo que busca. Muchas veces Borges sigue siendo un vanguardista, malgré lui, cuando está constantemente provocando al lector, ¿no? A veces sin darse cuenta. No quiero estar mucho tiempo aquí, pero soltando mis cosas, pero no puedo evitar pues contar algunas de los chistes más o menos clandestinos o secretos que tienen, por ejemplo, sus textos más serios. Por ejemplo, todos los lectores de Borges, o todos los que se han atrevido por primera vez con Borges, han acabado en la Biblioteca de Babel, texto que parece intrincado, solemne, difícil, ciertamente esto lo es, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Borges tiene que describir las celdas de esa biblioteca infinita, entonces leemos, ¿no?, que tiene pues unas celdas que son hexagonales, con unos pozos de ventilación enormes a los lados, con unos techos muy bajos para producir una sensación de angustia, y dice el texto: a izquierda y derecha hay 2 gabinetes minúsculos, uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Bueno, no es verdad, no son las necesidades finales. Borges no escribió esto. Lo que pasa es que las ediciones o algún corrector pues, con poco sentido de humor o lo que sea, quitó donde ponía fecales, puso finales. O sea, lo que está contando Borges es que hay un cuartito pequeño donde no cabes, que solo te tienes que estar de pie. Pero aquello le pareció al corrector de Alianza, de MC, le pareció algo muy obsceno en ese momento y lo sacó. Entonces ustedes pueden comprobar, a lo mejor en su edición, la Biblioteca de Babel, pues no pone necesidades fecales, que es lo que realmente puso Borges, sino necesidades finales. En algunas ediciones está respetado, en otras pues prevaleció el criterio del corrector puribundo. Y otro cuento también maravilloso de Borges, con mucho sentido del humor, más palpable, es justamente el Aleph. Y es donde yo quería acabar, porque claro, todos hemos leído el Aleph y hemos visto pues ese personaje de Carlos Argentino Daneri, que es insoportable, es un pedante, es un individuo. Bueno, pues Borges fulmina con varios falsos elogios que acaban, por supuesto, ¿no?, en un dardo, ¿no?, directo. Y lo que no ven todos, me parece, los lectores, es que probablemente la visión que tiene Borges en ese cuento, cuando se recuerdan ustedes, ¿verdad?, Borges se presenta como un poeta enamorado de una mujer bellísima, Beatriz Viterbo, que ha muerto, y entonces él va a la casa de la familia de Beatriz en todos los aniversarios de la muerte, pues a recordarla. Y este aniversario romántico que tiene, en realidad poco a poco, según vamos leyendo, probablemente a Borges se le está olvidando ya el recuerdo de Beatriz, pero lo que le gusta es llegar a las casas ajenas por la noche para quedarse a cenar, o como dice él, a comer. Pues que probablemente fuera cierto, porque la verdad es que en el diario de Bioy siempre dice: Borges se queda a comer, Borges se queda a comer, Borges se queda a comer. Ahora, comer ya saben ustedes es cenar. En Argentina. Ese neutro. Bueno, Beatriz Viterbo dice: murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. O sea, que en el fondo el tipo se quería quedar, pero va a quedarse a comer. No por Beatriz, sino que ya no desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí, ya dadas las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quería comer. O sea, que el tipo, no he visto lo que los españoles no saben lo que es un alfajor, pero bueno, es una cosita más bien ridícula, no es el mejor presente para llegar, digamos, a quedarse, ¿no? Sí, pero en cualquier caso es una tortita. Sí, es verdad, pero sí, pero en cualquier caso, para una persona. Y después dice:
Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Manella. El 30 de abril de 1941, continúa después, hago aquí un salto, me permití agregar al alfajor, eso después de 7 años trayendo solo el alfajor. Vaya cara, ¿eh? Me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación del hombre moderno. O sea, que le había dado bien al coñac, que desde luego es un coñac infame, porque desde la órbita antinacionalista de Borges, un coñac argentino no puede ser gran cosa, pero su enemigo y rival, Carlos Argentino, por supuesto, le parece interesante, ¿no? Bueno, lo que es notable es que después el relato, no lo quiero estropear para que no lo haya leído, pero el relato va avanzando y entonces en un momento Carlos Argentino le dice que en su casa hay un Aleph, que es una especie de objeto maravilloso donde se concentran todas las cosas del universo, por decirlo de alguna manera, también las pasadas, las presentes y las futuras, todo está ahí, y entonces en ese objeto mágico, en esa esfera, bueno, Borges se va a quedar asombrado de aquello. Lo que no se ve tanto es que antes de bajar por el sótano a buscar Borges ese objeto increíble, ese Aleph, Carlos Argentino le dice: tómate una copa de pseudo coñac y después ya verás lo que ves. Es un detalle, pero es que luego resulta que esa visión beatífica, maravillosa, de un presunto absoluto, algo fantástico, a lo mejor todo eso da de un coñac de tercera. Entonces, claro, son esas ironías que Borges suelta aquí y allá, que son, yo creo que forman parte intrínseca también de su poética, que a veces olvidamos porque buscamos una seriedad que también está en el humor. El humor puede ser una cosa muy seria. Y que la misma literatura, en el caso de Borges, muchas veces termina siendo objeto de burla. Porque en el Aleph, en ese cuento del Aleph, el propio Borges también forma parte también de la burla. Él forma parte, él es satirizado también en sus propios chistes muchas veces, pero hay que saber buscar justamente ese otro lado del humor para darse cuenta de ello. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Rafael Flores, que es escritor, cuentista, novelista y además un gran especialista en tango, que a través de Radio Nacional nos ilustra desde hace bastantes años. Ha escrito muchos libros también sobre otro de nuestros mitos, Carlos Gardel, y otros personajes del tango. Así que, Rafael. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a Claudio y a Raúl por esta maravillosa exposición que han montado, donde creo que no se puede detener, puede perderse, es laberíntica, pero siempre hay la sospecha de una salida. La salida son los libros de Borges, donde uno siempre recala, siempre vuelve, etcétera, etcétera. Yo, en fin, sé que se puede entrar por muchos ámbitos a la casa de Borges, por muchas ventanas, y bueno, siguiendo lo que decía nuestro amigo, creo que el tema de la crítica en Borges no solo es señalable en relación a nosotros, sino básicamente en relación a sí mismo. Creo que el principal crítico de sí mismo ha sido el propio Borges, ¿no? Y eso, en verdad, nos conduce a la sensación de la provisionalidad de nuestras certezas, a la posibilidad de estar permanentemente recuperando tema y avanzar en ese sentido con la vista puesta en el relativismo de todas las creencias. Sobre todo importa Borges en un país y en un ámbito cultural que es hijo de la Contrarreforma, lejanamente, pero que es hijo de la Contrarreforma, está edificada sobre valores muy sólidos y muy estrictos, la presencia de un pensador, de un escritor, de un artista, de un creador laico y agnóstico,
que ha permitido avanzar realmente sobre nosotros mismos y extender el horizonte. Bueno, mis amigos me dijeron que relacionara en lo posible, porque es distinta la mesa y hay distintos puntos de vista para abordar el tema de Borges, lo relacionara con el tango. Lo primero que voy a hacer es relacionarlo con la cultura argentina, o sea, con el momento especial en que aparece Borges, porque creo que es necesario contextualizarlo en un país y luego, en lo posible, también extraterritorializarlo, si vale el objetivo. En ese sentido, creo que surge, bueno, en un país donde hay una enorme orfandad cultural, un país que se extiende entre dos inmensas soledades, que son el desierto fértil, y valga el oxímoron, que es la pampa, y el mar, ¿no? El mar que deposita en el puerto de Buenos Aires cientos de miles de inmigrantes, y la pampa, que está bastante vacía, pero que ha producido su exquisita, su extraordinaria literatura en la literatura gauchesca. Borges es un hombre de la ciudad, es un hombre de Buenos Aires, y se plantea, creo yo, él, como la mayoría de los intelectuales de comienzos del siglo XX, de encontrar la palabra, encontrar el poema, encontrar aquella forma estética, filosófica, de pensamiento que interpretara la nueva realidad. Se encuentra con que Buenos Aires se expande. Buenos Aires, dice él, en algún momento era como un país, se expande, pulula la gente y se expande con mucha vehemencia, con mucha esperanza y con mucha imaginación. Y en ese orden considera que hace falta construir la palabra de esa nueva ciudad, que no la tiene porque el siglo XIX no se la habilita, es un país sin tradición, a diferencia incluso de otros países latinoamericanos como los peruanos o los mexicanos, ¿no?, que tienen una hondísima tradición indígena, y la tradición española tiene más fuerza todavía que en el Río de la Plata. En ese orden es que Borges, como los intelectuales de ese momento y toda la gente de la cultura, se plantea construir la expresión que, digamos, contenga esa necesidad, esa avidez que hay por tener una forma en el universo cultural que represente al nuevo país, a la nueva ciudad. En ese reto es que se plantea precisamente hace 90 años, en el libro El tamaño de mi esperanza, de Borges, lo publica en el año 1926, y en efecto allí está expresado ese deseo, ¿no? El tamaño de su esperanza es la esperanza de construir el gran poema que represente, que cuente, que exprese ese nuevo país, ese nuevo mundo a partir de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Tiene competidores muy importantes, muy avesados y de mucho predicamento social. Esos competidores no son, digamos, solo los otros escritores que en ese momento se plantean parecidos propósitos, sino es esa realidad cultural, orillera y, digamos, espontánea que ha surgido entre el aluvión de inmigrantes y los nativos, que se llama el tango, ¿no? El tango que empieza a tener letra, una letra muy importante, y que será por Borges en los primeros tiempos defenestrada como una letra que trae tristeza, que sentimentaliza, que ablanda el tango, pero que paradigmáticamente Borges, el gran autocrítico, el gran renovador de su propio pensamiento, de su propio punto de vista, en el año 52, cuando realiza la reedición de Evaristo Carriego, dirá que es previsible que más adelante, en el 1990, lo sitúa, se diga a la hora de analizar
cuál es la gran obra estética, la gran comedia humana representante de aquel nuevo país, de aquella nueva realidad en el Río de la Plata, que se diga que no está en la poesía de Carlos Mastronardi, en Luz de Provincia, ni en la urna de Banch. Creo que elípticamente se cita a sí mismo, sino en las imperfectas letras de los tangos, o sea, en ese corpus de las letras de los tangos. Entonces, pues creo que por un lado la grandeza de reconocer su cambio en el punto de vista en relación al tango, ¿no? Igualmente, así como el tango hizo hablar a la ciudad de Buenos Aires de determinada manera, la hizo caminar de determinada manera, el primero en reconocerlo es Borges, también Jorge Luis Borges nos ha hecho pensar no solo en el ámbito del Cono Sur, sino que en todo el ámbito de la lengua, y por eso es muy habitual decir, cuando hay una referencia al absurdo, un absurdo que tiene un aire de laberinto, o sea, un aire, las cosas absurdas que tienen un aire laberíntico y que presuponen una salida, esta cosa es borgiana, ¿no? Creo que eso es uno de los aspectos fundamentales de la herencia, del legado que nos ha dejado, y bueno, en ese orden de cosas parte él, siendo joven, en la década de los años 20, cuando se encuentra con esa orfandad que mencionaba antes, parte de un punto de vista muy valiente, muy osado, muy atrevido en relación a la cultura. No la hay en su ámbito, no la hay en las tradiciones argentinas, entonces se siente habilitado a echar mano de la cultura universal, de la cultura griega, de la cultura musulmana, de la persa, de la judía, etcétera, etcétera, y moverse entre estos distintos ámbitos para construir una cosmovisión propia. En ese orden creo que nos ha dado también el aire de abiertos y de poder recorrer distintos ámbitos de la cultura universal como orilleros, digamos, en el mundo, y a la vez como capacitados para poder, desde esos diversos aportes, edificar una imagen distinta, propia, de país joven y nuevo, como es el ámbito del país argentino, como el de Borges, y expandido hacia todo el área latinoamericana. Muchas gracias. Ahora le toca el turno a Blas Matamoro, que es escritor, ensayista, ha escrito diversos trabajos sobre Borges, ha dirigido una revista muy importante en el sentido del intercambio literario, que fue Cuadernos Hispanoamericanos, y también ha escrito sobre otros personajes importantes de la época y vinculados a Borges, como Victorio Campo, por ejemplo. Blas. Bueno, me voy a ajustar al tiempo, y entonces voy a ceñirme también a la propuesta de Borges y la crítica. Los agradecimientos los recojo, pero no los repito, se los paso nuevamente a las personas que lo merecen. Y voy a señalar 6 momentos rapidísimamente, telegráficamente, 6 momentos de la obra de Borges en la que Borges ejerce él la crítica. El primer momento es el momento de la vanguardia, ya ha sido mencionado por Lamarqués y un poco también por Rafael. Momento de gran renovación fundacional de la cultura argentina en los años 20. Está la vanguardia literaria, está la vanguardia musical, se introduce el atonalismo, Juan Carlos Paz, la vanguardia de la arquitectura, Virasoro y Previs,
la vanguardia del tango, la Guardia Nueva con Julio De Caro y toda la panda, la pintura Petoruti, que es cubista, bueno, todo eso ocurre a la vez. Ocurre a la vez, pero pasa que con los dos principales escritores de la tendencia vanguardista, Borges y Marechal, en la década siguiente hacen una revisión de su juventud vanguardista y se pasan a lo que podríamos llamar un momento neoclásico de su obra. Eso no lo vamos a analizar. Pero hacen la autocrítica de la vanguardia en dos sentidos principales. Se quedan con el verso libre, eso sí lo siguen haciendo, pero se pasan a la construcción de estrofas muy conformadas, a sonetos, a autosílabos de romance, etcétera, etcétera. Y dicen que en verdad lo único que la vanguardia trabajó fue sistemáticamente la metáfora, y que lo que criticó es lo que había heredado de uno de los discípulos de Rubén, del primer gran poeta moderno argentino, que es Leopoldo Lugones. Lo criticó porque necesitaba aceptarlo como figura paterna, y es lo que hacen tardíamente ambos dos. Luego está un segundo tema de crítica, que es el tema de la novela. Borges es un enemigo abierto de la novela psicológica, porque dice que el alma humana es amorfa y no da lugar a una narración conformada. Para él los personajes de novela que sirven son los personajes de las antiguas epopeyas, porque tienen un rasgo que los caracteriza y responden a ese rasgo durante todo el poema. Por eso critica duramente la novela rusa, que él conocía muy a ver cómo podía decirlo, anecdóticamente. Había leído, no sé si 30 páginas de los hermanos Karamazov y se había confundido por la densidad de la trama y porque los personajes cambiaban de nombre. Ustedes saben que en la novela rusa un personaje se llama Elías, después se llama Josevich, después se llama Eli y después es el vizconde de no sé cuánto. Entonces hay que retener 4 nombres para identificar un solo personaje, y eso lo perdió a Borges y dijo: no, entre la confusión del alma, que está llena de contradicciones, y uno puede matar por amor y puede odiar por caridad, eso, y la cantidad de nombres que usan los rusos, yo no pude seguir adelante con los Karamazov. Entonces, ¿qué es lo que propone la novela policíaca de modelo inglés, ¿no? Es decir, la novela que tiene un esquema que comprende siempre los mismos pasos de tensión y de resolución, es decir, hay un crimen, hay una pista falsa y después hay una pista verdadera y se sabe quién es el criminal, porque ese género de novela es nítido y entonces puede llevar a la conformación necesaria, es decir, encontrar los límites y los confines que permiten hacer una buena obra de arte. Una tercera crítica se refiere, y tiene que ver con esta, a la literatura realista. Él es un adversario bastante sostenido de la literatura realista, hasta tal punto que de viejo escribió algunos cuentos y aclaró que eran realistas, como diciendo: estoy haciendo algo malo, pero no quiero que la gente crea que no me doy cuenta. Claro, para él realista quería decir, bueno, esto ocurre en la calle tal, número tal, o el personaje es de tal pueblo, es decir, dar 2 o 3 datos concretos, geográficos o personales, pero no entrar en la construcción, la gran construcción de la novela realista del siglo XIX, en la que los escritores querían dar cuenta de toda una sociedad, o en una novela o en una saga novelística. Es decir, la idea de grandeza, de gran obra, de gran escritor, incluso de escritor genial que funda en el desierto no sé qué cosa, todo eso no tiene nada que ver con Borges. Por eso es que él entra muy mal en la gran novela realista del siglo XIX. Pero además porque hay algo que insinuó Navascués y que tiene que ver con lo que es la palabra para Borges. Para Borges la palabra es algo que está siempre diciendo algo sobre lo que dijo otra palabra y que exige que una palabra venga a explicar esa otra palabra, de manera que la palabra es un decir infinito que no acaba nunca de decir lo que se supone que desea decir. Es decir, nosotros sabemos lo que
las palabras significan, pero no sabemos hasta dónde lo significan.